Sí, me parece que estamos atravesando un momento de definiciones importantes, es un momento de transición, al mismo tiempo se están acelerando los ritmos de una conflictividad que era esperable, ¿no? Es decir, por el conjunto de medidas anunciadas por el nuevo gobierno que han activado, me parece a mí, reservas acumuladas en el movimiento social, en el movimiento obrero, en el sector de la cultura, en la juventud, y creo que nos encaminamos a un hecho trascendental que puede marcar un punto de inflexión en la coyuntura, como es el paro con movilización del 24 de enero. Para empezar, tanto el DNU como la ley Ómnibus se supo que fue un diseño de Sturzenegger, que a su vez era asesor económico de Patricia Bullrich. Es decir, es una especie de programa prestado al gobierno de Milei. Me da la impresión que producto de las presiones que se empiezan a expresar socialmente, sectores que se manifiestan, que se movilizan, que protestan, bueno, es decir, van logrando que el gobierno tenga que retroceder. Tenga que retroceder, perdón, o negociar. Bueno, es un debate importante de cara al paro del 24, ¿no? Es decir, creo que la clave es que esa convocatoria, si es muy masiva, y todo parece indicar que va a ser multitudinaria por cómo viene el panorama, hay plenarios regionales de la CGT, como hacía muchos años, no convocaba en todas las provincias del país el 10 de enero. Hay organizaciones independientes que también se están organizando por su cuenta para participar porque hay cierta desconfianza en la continuidad del plan de lucha de la CGT, porque se sabe que evidentemente con un paro, por muy masivo que sea, no va a alcanzar, y entonces el debate es si el paro tiene como propósito presionar para ejercer una suerte de lobby en el Congreso o si es el inicio de un movimiento de protesta que tiene como propósito, bueno, enterrar definitivamente el protocolo, el DNU y la ley Ómnibus. Ese es un debate que existe, ¿no? Primero, la CGT no quería convocar a paro. Es decir, las primeras declaraciones públicas, comunicados, tenían que ver ya con los anuncios de Milei en su discurso de Asunción, apuntaban a dos ejes: cuidar la gobernabilidad y el diálogo. Al propio Pablo Moyano se filtró una declaración donde decía, bueno, en enero y en febrero los trabajadores se van de vacaciones. Lo que ocurrió fue que el 20 de diciembre hubo una movilización importante que desafió el protocolo, hubo cacerolazos importantes, hubo una convocatoria en tribunales que apuntaba a ser más bien de carácter simbólico, solo con delegados y comisiones directivas, y terminó siendo una demostración de fuerza de más de 20.000 trabajadores y trabajadoras importantes. Por lo tanto, la CGT se vio obligada a convocar una medida de fuerza con el objetivo de descomprimir y efectivamente negociar. Mi impresión es que no tiene mucho margen para levantar la medida de fuerza del 24. Sí, a ver, Mariano, yo hoy lo escuchaba a Milei diciendo: nosotros no negociamos, nosotros escuchamos propuestas. ¿Por qué esta cuestión de marcar tanto que ellos no negocian, que ellos no son casta, ¿no? ¿Es un poco eso? Mira, el de Milei es el cuarto intento de una reestructuración de la economía y del sistema político en un sentido profundo y reaccionario. El primero fue la dictadura, después el menemismo, después Macri y ahora es Milei. Hay una conclusión que todo ese sector político, más de derecha, sacó de la experiencia del macrismo, que está en el libro, en el primer tiempo de Macri, que es el gradualismo no funciona. Vamos al shock. Es de shock. Exactamente. Por lo tanto, necesita hacer una demostración a fondo en estos primeros 2 o 3 meses, donde todavía le queda una base social importante de apoyo, lo revelan las encuestas. Pero al mismo tiempo las encuestas también indican que hay un lento goteo
de pérdida de adhesión, incluso de su propia base electoral. Importante eso, lento goteo de pérdida de adhesión. Es así. Los famosos 100 días, como algunos analistas políticos lo ponen. Mariano, estamos ante una nueva discusión de la participación del Estado con la presencia de Javier Milei en el gobierno. Digo, ¿presencia mucho, presencia poquito, presencia nada? Bueno, en principio lo que perfiló el gobierno de Milei es un retiro del Estado en regulaciones sobre los precios, en políticas públicas en materia de salud, en materia de educación. Ahora, hay una política, por ejemplo, salarial que ha definido el Estado, porque al prorrogar el presupuesto 2023, la asignación de recursos para salarios estatales es un ajuste equivalente a la inflación de todo el 2024, porque si mantenés los mismos salarios del 2023 y no los actualizás conforme la inflación prevista para el 2024, estás desplegando una política salarial tremendamente regresiva que va a impactar sobre el consumo. Bueno, el propio gobierno ha explicado que hay que prepararse para una estanflación que ya se está desenvolviendo en el país. Por lo tanto, puede ser que la orientación termine siendo la de bajar los salarios por la vía de licuarlos contra la inflación, es decir, por la vía de no actualizarlos. Y bueno, y la pérdida del poder adquisitivo fue, desde que asumió Milei hasta ahora, del 15%, también medida por varias consultoras. Fuerte. A ver, Mariano, te pregunto, oír el clamor social que está habiendo, todos los amparos interpuestos, e ir para atrás, ¿debilita el gobierno de Milei o legitima su poder? No, yo creo que la apuesta del gobierno de Milei es efectivamente a todo o nada. Yo creo que efectivamente es así, que no es una narrativa para negociar, creo que es a todo o nada. Por eso creo que apostó todas las fichas a un solo número. Por eso insisto con que el paro del 24, sobre todo la movilización, porque si la movilización es multitudinaria, si estamos hablando de 150 o 200.000 personas o más frente al Congreso, se le acotan los márgenes al gobierno nacional y fundamentalmente se traslada la presión a las organizaciones sindicales para darle continuidad si hay una demostración de fuerza del movimiento obrero y los sectores populares de esa magnitud, que en mi impresión nos encaminamos hacia eso. Por lo tanto, el jugarse a todo o nada tiene un riesgo. A Trump en Estados Unidos le fue mal, terminó perdiendo las elecciones, Bolsonaro ni siquiera se puede presentar, otros parientes internacionales de Milei, como la italiana Meloni, viene de sufrir un paro general muy importante, salieron eyectados los primeros ministros Boris Johnson y Liz Truss de Inglaterra en el medio de huelgas y movilizaciones porque polarizan a tal extremo la situación y quieren provocar modificaciones tan reaccionarias, tan antipopulares que, bueno, activan niveles de protesta social que una vez desatados son difíciles de... Bueno, ahora, como siempre, bienvenido el pueblo, ¿no? Claro, no, me quedé pensando con lo que dijo que activan propuestas sociales, ¿no? ¿Quién va a protestar por los jubilados, por los pensionados? O sea, ¿estrategia o es, recién lo dijiste un poco, ¿no? Pero improvisación también lo decís? Sí, creo que hay una hoja de ruta general que tiene el gobierno, que es, como te decía, una reestructuración general de la matriz económica, las relaciones sociales, ir a un sistema político mucho más autoritario preventivamente para enfrentar las respuestas sociales que va a haber ante la supresión de derechos. Y sobre ese esquema general, después hay mucho elemento de improvisación porque evidentemente empieza a jugar la conflictividad social, intervienen el movimiento obrero, el movimiento social, y por lo tanto se termina definiendo en el terreno de esa puja de intereses y no en el laboratorio de Sturzenegger o del que sea. Para ser precisos, más que hablar de ajuste, lo que estamos viendo es una transferencia brutal
de recursos de los sectores asalariados, populares, precarizados, a los sectores más concentrados de la economía. Porque si sos una corporación con capacidad de definir precios, festejás la supresión de la ley de góndolas, del programa Precios Cuidados, de la ley de abastecimiento, más allá de la intermitencia en su funcionamiento y las críticas que uno pudiera tener a que nunca se aplicaron de manera consecuente. Por eso la Asociación Empresaria Argentina festejó en un comunicado como una gran oportunidad las medidas económicas de Milei. Si sos un exportador en dólares, como Grobo Copatel, Sí. por supuesto, con la devaluación del 118%, sos más rico 118% en pesos. Si vivís o sobrevivís Bajo de relación tu salario en dependencia, pesos, claro. sos 118% más más pobre. Por lo pobres. tanto, hay transferencia de recursos, no hay ajuste. El ajuste se supone que es un esfuerzo transversal y colectivo. Mirá, Acá eso mirá no qué está Y pasando. para ¿no? entender, ¿en qué momento este gobierno se sienta y discute el salario? Porque pareciera que los precios, es una frase que tira siempre Ernesto Adía, que se la robo, son de Estados Unidos, pero los salarios son de Zaire. O sea, estamos complicados con eso. ¿En qué momento pensás o se puede analizar que el gobierno se va a sentar y va a decir, bueno, listo, el salario tiene que aumentar tanto a partir de... Mirá, es incierto. Mirá. Porque evidentemente hay un plan de licuar el ingreso de los sectores asalariados, de los sectores populares y también de los sectores medios, porque el ajuste también alcanza a los sectores medios. De hecho, el que tenía capacidad de ahorro hasta hace poco y lo ponía en un plazo fijo en el banco, que venía acompañando la inflación, porque era una política de la banca privada para evitar, y del gobierno con las LELIQs, el gobierno anterior y el anterior, para evitar que los ahorros se fueran al dólar y presionaran al alza. Bueno, lo que sabemos que tanto en el DNU como en la ley Ómnibus hay una medida destinada a reducir la tasa de interés para los plazos fijos de los pequeños ahorristas al 30% de la inflación, y en paralelo se le asegura a los bancos un bono en dólares que acompañe la inflación. Por lo tanto, lo que hay es política de transferencia de recursos de los asalariados y los sectores medios a los sectores más concentrados de la economía. No hay ajuste transversal, lo que hay es una política muy, muy explícita y consciente de transferencia de recursos. Bueno. Mariano, ¿cómo pensás que va a tomar esta medida la gente? Creo que va a ser un revulsivo importante, porque se combina con un salto inflacionario en los artículos de primera necesidad, una caída del salario, porque están congelados los salarios. Sinceramiento de salarios necesitamos, Mariano, más que de tarifas. Pero porque además, si se consolida la derogación de la ley de alquileres, es un golpe a 10 millones de inquilinos que tiene este país. Es un país que pasó de ser una población con propiedad inmobiliaria, con la casa propia, a un país de inquilinos cada vez más. Los sub 40 alquilan, si no hay ninguna regulación en ese sentido es también una presión enorme. Si a eso le sumás en el mes del inicio de clases, donde normalmente las familias tienen una presión muy fuerte por la canasta escolar, bueno, creo que va a actuar como un revulsivo muy importante que se hace sin solicitar a las empresas concesionarias la apertura de los libros contables para que demuestren que efectivamente los números no dan, sin exigirles con auditorías reales los planes de inversión que nunca hacen, ni siquiera la obligación de cumplir con los cánones que muchas veces son testimoniales en las concesiones. Por lo tanto, va a ser otro golpe muy importante al bolsillo popular. Y recesivo, ¿no? Es decir, porque además impacta recesivamente sobre la economía en la medida en que se traslada a los precios y va a impactar en una caída más abrupta todavía del consumo. Sí, muy duro. Yo, Federico, quería llamar la atención sobre un aspecto que me parece que fundamenta cierto optimismo para lo que se viene, que es que empieza a haber una sana reacción social frente a
a una agresión que está sufriendo el conjunto de la población que vive de su salario, los sectores medios, los jubilados, los beneficiarios de distintos programas sociales. Creo que por eso vamos a una acción muy importante el 24 de enero, por eso hay organización en distintos sectores, independientemente del sindicalismo tradicional. Hay una reunión muy importante el 17 de enero de organismos de derechos humanos, sectores de izquierda, el sindicalismo más independiente. Los sectores de la cultura este miércoles están convocando a un cacerolazo cultural en Congreso, porque hay también una motosierra que atraviesa el teatro, el cine nacional, las bibliotecas populares. Y después lo otro que me parece que es una razón para el optimismo, es que no hay cheque en blanco para este gobierno como no lo hubo para los anteriores. Hay un sector, lógicamente, que lo votó al gobierno de Milei convencido ideológicamente, pero hay un sector muy importante que lo votó decepcionado con las experiencias anteriores, con la expectativa de mejorar su situación material, su situación económica, y creo que testimonios como los que estamos viendo progresivamente van a ir sumando en esa dinámica que yo decía antes, que empieza a aparecer reflejada en las encuestas, que es por goteo, un lento y gradual abandono de apoyo social de un sector que lo acompañó en el balotaje, pero más por decepción de lo anterior que por convencimiento ideológico de la concepción general del gobierno de Milei. Mariano, agradecerte mucho. Gracias por estar Mariano. hoy en Crónica. Gracias a ustedes.